si es mi computadora, no sé qué hoy. 18. Yo tampoco tengo buena señal. Sí, me he dado cuenta, Gildita, de que te ha salido. He entrado y salido no sé cuántas veces. Un montón. Espero que la grabación nos ayude porque la verdad... Sí. Bueno, pues yo ya grabé Así desde es. el principio y ahorita ya está grabando otra vez. Gracias. Bueno, entonces les estaba diciendo antes de que se cortara que, por ejemplo, cuando Josué entra a la tierra prometida, pues está esa que va a pasar por el río, ¿verdad? Jordán pone aquellas 12 piedras y entonces dice, ¿verdad? Bueno, dice, pues vamos a entrar a la tierra y pues obviamente vio, el contexto es que debe de haber visto la gran fertilidad y los distintos ritos que habían, ¿verdad? Entonces dicen, yo y ustedes, pues lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ustedes sirvan a que ustedes quieran, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Miren, eso es clave hasta el día de hoy, ¿verdad? Eso es clave. O sea, ustedes, incluso en las monografías, ustedes van a ver todo un historial, pero hay una determinación, una convicción. Pero ojo con eso, hay que ver cómo es esa determinación y esa convicción, ¿verdad? No tanto escéptica de no entender a las otras personas. Entonces vean ustedes que aquí tienen Deuteronomio, ¿verdad? Y por ejemplo, en este capítulo 32, 17, pues ven cómo estos demonios eran divinizados, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Pues sacrificios humanos, lo tenemos en el Salmo 106. Se prostituía a los sátiros, se iban tras ellos para adorarlo, ¿verdad? En Levíticos se merodeaban sus altos lugares ilegales, desiertos, tierra estéril, donde Dios no ejerce una acción fecundante, ¿verdad? Y luego estos demonios eran identificados con los dioses paganos. Pues eran divinidades para los otros, pero ellos veían realmente cómo provocaban el mal, ¿verdad? Entonces el mundo de los demonios se convertía en un universo rival a Dios. Vaya, vean, cuando ya es una rivalidad, quiere decir que ya están los dos en el mismo nivel, ¿verdad? De hecho, yo no sé si ustedes vieron alguna vez El abogado del diablo, esa película. En esa película él le dice, ¿verdad? En la Biblia. Esa película es tremenda. Y él dice, ¿verdad? En la Biblia. Hace años, sí. Hay un diálogo ahí, ¿verdad? Que el mal siempre termina vencido. Y dice él, ¿verdad? Pues en la Biblia no pierdo, dice él, ¿verdad? Sino que gana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Dice que sí perdió, pero bueno, hay toda una historia después, ¿verdad? Entonces, hay que identificar con Satanás en mayor o menor medida otras figuras del mal, entre las cuales se hallan. Aquí ya vamos a ver terminología hebrea, ¿verdad? En hebreo, Lucifer, Gelel, en español, estrella de la mañana. Este está en Isaías 14. Belcebú, viera, aquí ya están terminologías hebreas, pero ya vieron que entraron babilonios y persas. Belcebú, mire cómo se escribía en hebreo. En español la traducción es señor de la casa, ¿verdad? También tiene un sentido despectivo, señor de las moscas. Azazel, espíritu del desierto, que enviaba el chivo expiatorio. Bueno, ya se dan cuenta que el Yom Kippur es eso, lo que les decía yo, el cordero que se mandaba al desierto. Luego días y luego unas veces este demonio jefe, otras veces miembros de potencias
infernales. Vean entonces, ya en el judaísmo tardío, pero van notando lo que les va presentando estas diapositivas, una evolución, ¿verdad? Una evolución hasta llegar al Nuevo Testamento. Cuando ya habla aquí, por ejemplo, ya esto es judaísmo tardío, pero judaísmo quiere decir que aquí, cuando ya estamos hablando de judaísmo, quiere decir que ya se estableció la religión judía. La religión judía como religión es prácticamente después del exilio y después de todo el tema de los macabeos, que es un problema que hay con los griegos, ¿verdad? Después de Babilonia, ellos regresan a la tierra porque los persas, que fue la otra potencia, no querían que ellos se quedaran en su tierra. Prefirieron que regresaran. Ciro de Persa lo regresa a Palestina. Pero luego viene el movimiento o el imperio griego, ¿verdad? Que es lo que vemos con la parte de los macabeos. Y entonces aquí es donde el judaísmo se empieza a gestar desde ese regreso a Palestina, ya con el imperio persa y luego con los griegos, ya vemos que hay un judaísmo, ¿verdad? O sea, una religión judía. Todo lo que hemos visto anteriormente es todo en un proceso de cómo se va el monoteísmo desarrollando a través de las distintas circunstancias y todo lo que le pasa, ¿verdad? Entonces ya en este judaísmo tardío ya se ven los ángeles caídos, que ya entonces Satán ya tiene un ejército, ¿verdad? Y estos son como sus auxiliares, ¿verdad? Y ya en Isaías vamos a ver cómo se espera pues la caída de este Satán, ¿verdad? Ella va a caer como un rayo, ¿verdad? Que cae desde arriba, ¿verdad? En combate primordial entre Yahvé y las bestias que personifican al mar o a la vieja tradición de los hijos de Dios enamorados de las mujeres. Eso está en los primeros capítulos del Génesis, ¿verdad? Acuérdense ustedes que Caín sale, ¿verdad? De la presencia de Dios y se casa. ¿Con quién se casa? Pues con mujeres, ¿verdad? Que estaban en otro lugar. Bueno, luego la rebelión contra Dios, ¿verdad? Lo tenemos en Ezequiel y Isaías. Acuérdense que Ezequiel también forma parte del exilio de Babilonia, porque Ezequiel se va a Babilonia y el que se queda en el exilio en Palestina es Jeremías, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, todos los acontecimientos históricos que están pasando. Y son considerados como espíritus impuros, caracterizados por la soberbia y la lujuria. Atormentan a los hombres y se esfuerzan por arrastrarlos al mal. Para convertirlos se recurre a exorcismos. Por ejemplo, el ejemplo está en Tobías o ya en el Nuevo Testamento, en Mateo, ¿verdad? O el mismo Jesús, que va a decir en algún momento de que esos espíritus solo se van con mucho ayuno y oración. Y en Daniel y Apocalipsis, eso ya habíamos visto también, Miguel y sus ejércitos celestes están en lucha perpetua contra estos malos, ¿verdad? Entonces vienen a ayudar a los hombres. No sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí. Lo que vimos fue todo un proceso histórico de todo el tema del mal personificado ya con nombres, ¿verdad? Luego tenemos cuando esto se convierte en doctrina, que es lo que ya tenemos en el catecismo. Vean ustedes la evolución hasta llegar a doctrina, que ya va a ser en el Nuevo Testamento. Y entonces ya vamos a ver que Jesús viene a tener una guerra directa contra él, ¿verdad? Y va a ser el vencedor. Jesús afronta personalmente, y ahí sí que como cuerpo a cuerpo, ¿verdad? En los evangelios a Satán.
y lo vence, ¿verdad? Igual que los espíritus malignos. ¿Dónde vemos eso? Pues lo vemos en las sanaciones, en las curaciones. Pues ya vieron ustedes anteriormente que eran vistas como posesiones de espíritus malignos, ¿verdad? Entonces Jesús libera. Esa es la síntesis, ¿verdad? Libera del mal. El mal podía ser una enfermedad o podía ser pues un tema psíquico, físico o espiritual, ¿verdad? Entonces el mal está ahí en todas formas y a veces puede estar en legión, o sea, puede tener una diversidad de males completos, ¿verdad? Eso se ve claramente en los evangelios que Jesús, desde el primer momento en las tentaciones, pues ya ven ustedes que, por ejemplo, la oferta del poder, del prestigio y del placer, pues son vistas como males, ¿verdad? Y Jesús la rechaza. Luego hay varios episodios en los evangelios que nos hablan directamente de posesos, ¿verdad? El endemoniado de la sinagoga. Es interesante porque se acuerdan ustedes de que estas personas con espíritus no podían entrar al templo, pero ya se dan cuenta que a la sinagoga sí, porque las sinagogas eran como casas, ¿verdad? Donde se hacía reflexión, donde se hacía reflexión de la palabra, se alababan los salmos y todo eso. También tenemos el endemoniado de Gerasa, ¿verdad? O de Gádara, la sirofenicia, el epiléptico, el endemoniado mudo y, bueno, María Magdalena, ¿verdad? Jesús muestra en el Evangelio su superioridad frente a los demonios, porque a eso vino. Su encarnación viene a hacer eso. Salvador viene a salvar del mal, a liberar del mal. Por lo tanto, es un vencedor. El David del Antiguo Testamento batalló para que Israel viviera en paz, fuera un pueblo pues que se desarrollara tanto en las ciencias, en las artes, en las literaturas, pero también que tuviera una vida holgada, ¿verdad? Con las necesidades básicas colmadas, satisfechas, como era el alimento. Él era un guerrero, David. Entonces él salía a pelear. Cuando Jesús le dicen hijo de David, es porque también él está peleando, pero está peleando contra el mal. No está violentado contra Roma o contra los fariseos, no, está peleando contra el mal, no contra las personas. Entonces, ante esta pues lucha, siempre Jesús tiene una autoridad grande. Y por eso sus enemigos le van a acusar, ¿verdad? De que él expulsa a los demonios por el mismo demonio, ¿verdad? Y pues ya ven ustedes el sentido común de Jesús, ¿verdad? Lo que le responde. Bueno, pues si ya el demonio está haciendo el bien, pues entonces ya venció, ¿verdad? Ya está perdido, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿verdad? Porque lo que hacía Jesús era el bien. Y si lo acusan de que él hace el bien en nombre de Belcebú, pues entonces ya está vencido porque ya se convirtió, ya está haciendo el bien. Entonces, hay distintas posesiones que se van a encontrar ahí y el Evangelio las va a presentar como exorcismos, pero básicamente son liberaciones. Jesús explica que los expulsa por el Espíritu de Dios, o sea, por el dedo de Dios, lo cual prueba que el reino de Dios ha llegado. O sea, la presencia de Dios, la encarnación es eso, Emmanuel con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, es esa acción constante que a Pablo pues va a decir, ¿verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque ahí sí no hay dualidad. O sea, ya hay un tema que si él ya venció, pues entonces si yo estoy de esa parte, pues la victoria ya está realizada, ¿verdad?
Y Satán se creía fuerte, pero es desalojado por otro más fuerte. Esa es la parábola que Jesús cuenta, ¿verdad? Que si entra un hombre fuerte a una casa, pero esa casa hay otro hombre más fuerte, pues entonces no va a triunfar. Luego tenemos que ese combate que Pablo va a decir que es un combate permanente, ¿verdad? De la iglesia. Acuérdense ustedes que la iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces ese combate, dice Pablo, es contra príncipes, potestados, bueno, y da todos los nombres que son todas las huestes, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles, pues ya aparece todo este germen de las primeras comunidades, ya también en ese proceso de liberación, ¿verdad? ¿Cuáles son esas formas de luchas que vamos a encontrar en Hechos de los Apóstoles y en las cartas apostólicas? Pues contra la magia y las supersticiones, contra las creencias a los espíritus adivinatorios, contra las luchas de idolatría. Fíjense que es interesante que a veces nosotros decimos que no, fíjense que dice contra las supersticiones. No necesariamente uno está en un tema, a veces está compartiendo una refacción o algo, ¿verdad? Con personas asiduas a la iglesia y de repente le salen con una sorpresa y, por ejemplo, le comentan, ¿y por qué tienes qué tienes ahí en tu monedero? Ay, mira, es que esto es para tener siempre dinero en mi bolsa, porque esto me lo dijo desde mi mamá, mi abuelita, que si yo tengo esto en la bolsa, nunca me... Bueno, ya se dan cuenta, ¿verdad? Son supersticiones. ¿Qué es lo que pasa ahí en estas supersticiones? Pues simplemente la providencia de Dios se descarta, ¿verdad? Porque ya hay una fuerza mayor que hace que yo tenga siempre mi monedero con las fichas suficientes para diario. Entonces, la providencia ya se fue por otro lado. Entonces, las adivinanzas, ¿verdad? La lucha contra las idolatrías, dice lucha contra la idolatría en que se hacen adorar a los demonios, eso está en Apocalipsis, e invitan a los hombres a su mesa, eso está en Corintios, falsa sabiduría en Santiago. Bueno, eso es, ¿verdad? Cuando nosotros usamos la discriminación, ¿verdad? Ya en las comunidades, ya dentro de la iglesia, recuerdo que un sacerdote contó que era nuevo y pues había habido un cambio de párroco y él llegó vestido de mendigo para conocer a su comunidad. Y resulta que todo el mundo lo vio pues con desprecio y si se sentaba en un lugar hasta se cambiaban porque pues iba con mal olor y tanta cosa. Bueno, pues ese fue el inicio. Después la comunidad se dio cuenta que era el párroco, ¿verdad? En fin, todavía hay todo eso. Luego, entonces, tenemos doctrinas, ¿verdad? Que en todo tiempo se esforzarán por engañar a los hombres, contra los que ejecutan prodigios engañosos, puestos al servicio de la bestia, y contra las mismas pruebas que sufren los ángeles por el ángel de Satán. Fíjense, a veces nosotros hablamos de que las pruebas las pone Dios, dice Dios está probando. Bueno, pues aquí presenta otra realidad. Gracias al Espíritu Santo se sabe ahora discernir estos espíritus. Y eso está en 1 Corintios, sin dejarse embaucar por los falsos prestigios del mundo diabólico. Satán está vencido y pronto llegará su derrota definitiva. La iglesia, que como Jesús está empeñada en una guerra a muerte, conserva una esperanza invencible. Satán, ya vencido, solo tiene ahora poder limitado. Al final de los tiempos verá su derrota definitiva
y la de todos sus auxiliares. La Biblia nos da la oportunidad de conocerlo mejor y estar precavidos. Ojalá que este tema nos haya servido para cerrarle definitivamente las puertas de nuestra alma y preservarla únicamente para Cristo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Logró el cometido o no lo logró esta sesión? Yo digo que sí. Pero como acuérdense que Susi estaba muy asustada cuando iba a entrar este tema. Yo creo que ya se le pasó el susto, Susi. Yo creo que ya no pudo Todo este camino. Yo creo que ya no pudo entrar, porque estaba en su teléfono, pero dijo que la sacaba 1000 veces y que mejor iba a ver la grabación. Bueno, entonces la otra sesión es el pecado. Ya está conectada, fíjate. A lo mejor no sabe cómo abrir el micrófono con el teléfono. Ah, bueno. Pero está conectada, sí. Bueno, acuérdense que en estas sesiones tienen sus preguntas sobre la sesión. No sé cómo van en eso, si han ido contestando, si hay alguna pregunta que tengan dudas, si se les ha olvidado, cómo van en eso. Ay, yo sí voy contestando. Sí van contestando, sí. ¿Puedo Ay, sí. hablar? Sí, por favor, voy a apagar mi micrófono a ver si te oigo mejor. ¿Puedo hablar? Mire, cosas que les quiero aclarar. Yo ya les dije y se quiten la idea que yo no quería tocar el tema porque me recordaba mucho lo que mi mamá me asustaba, pero eso fue hace años. Y lo que yo he estado todo el tiempo aquí, si me he conectado 10 veces ha sido poco, pero lo voy a tener que oír la repetición porque hasta me ha sacado 5 o 6 veces. Quedó claro. Sí, ¿Me gracias. escucharon? Sí, muy claro. Sí, muy claro. gracias. Les estaba diciendo que tal vez no estabas. Bueno, He visto que has aquí he estado entrado. todo el tiempo, todo el tiempo. Pero sí lo voy a la grabación, bueno, cuando tenga yo la manera de que me componga mi computadora, porque sí, pero no tengo internet y esto me ha costado mucho trabajo. No se conecta bien el teléfono. Es difícil, no, aparte la señal no debe de estar muy bien. Bueno, entonces no tienen preguntas ni dudas, ¿puedo seguir con la sesión quinta? La del pecado. El pecado. Sí. Bueno, aquí volvemos a entrar a temas también un poquito, por el tema del pecado original, ¿verdad? Que son las enseñanzas del Antiguo Testamento. El pecado de Israel, los profetas, pues justamente los profetas son estos, los que denuncian el pecado, ¿verdad? Y luego, o sea que toda la parte del Antiguo Testamento se desarrolla en torno a eso, al pecado. Y las enseñanzas del Nuevo Testamento es Jesús y los pecadores, el pecado del mundo y el pecado de San Pablo. Vean que en este contexto del Antiguo Testamento, lo que van a encontrar después de todos los exilios y todas las situaciones terribles que vive Israel, pues él llega a una formulación. O sea, en los exilios y en las invasiones de los imperios, como los profetas han estado ahí denunciando el pecado, la idolatría, pues que le han dado la espalda a Dios, el tema de la no conversión. Entonces, los profetas siempre han dicho, ¿verdad? Que si nos cambian, pues va a pasar tal cosa. Es un poquito en el Nuevo Testamento lo que pasa con Juan el Bautista, ¿verdad? Que él lo que dice es que el hacha de Dios ya está puesta en el tronco. Y si no cambian, blungún, van a ser pues sacados y echados al fuego, como se hace con un tronco, ¿verdad? Con un árbol, con la madera. Ese es el tema en el Antiguo Testamento, el tema, y por eso son los profetas. Y acuérdense ustedes que los profetas funcionan junto con el rey. O sea, la institución monárquica y la institución profética son dos instituciones que caminan pues paralelamente y surgen casi en el mismo momento.
por una mentalidad monoteísta. Dios ha sido el creador, Dios es el rey del universo, Dios es el dueño, Dios es todo, ¿verdad? Hay un momento de la historia en que ya Israel tiene su tierra, ya la promesa de Dios se ha cumplido, ya se les da la tierra, y entonces Israel, como todos los pueblos, quiere tener un rey. Y entonces aquí es donde empieza realmente el profetismo, ¿verdad? Empieza con Samuel precisamente y empieza con Saúl, y ahí empieza el libro de los reyes, ¿verdad? Y antes ha estado el libro del profeta Samuel, cómo es que se va desarrollando, cómo es el nacimiento de Samuel, ¿verdad? Y toda esa historia que se va dando ahí. El hecho es de que entonces el profeta va a ser el consejero del rey para que éste gobierne, porque el rey no es el dueño, sino es el administrador. Él administra humanamente lo que es de Dios. Entonces el profeta es el que le va diciendo cuándo actúa bien y cuándo actúa mal. Por eso anuncia y denuncia. Ese es el contexto. El contexto del pecado es eso, cuando el rey quiere hacer las cosas para su provecho, para su gusto, para su satisfacción, entonces el profeta tiene que denunciar, ¿verdad? A veces lo que van a encontrar en las narraciones son cosas que no parecería que fueran tan graves. En el caso de Saúl, que va pues en busca de una divina, o Saúl que cuando la costumbre era que cuando ellos estaban batallando y resultaban vencedores, pues aniquilaban todo. Y ahí hay una historia donde el profeta le ha dicho que al salir vencedor tiene que declarar todo destruido. Y él se queda con una parte digamos, de la riqueza para compartirla con su ejército. Y bueno, vemos la reacción, que es una de las cosas que parece que Saúl pierde lo que dijimos anteriormente, la gracia de Dios, porque eso que vimos anteriormente se va a ver como esa codicia que él tiene de quedarse con la riqueza, aunque pareciera que él lo hace como una justificación de darle a su ejército que ha batallado con él parte del botín, ¿verdad? Pero Dios ha dicho que no era así, y a través del profeta, y entonces ahí es donde vemos el espíritu malo, y todo eso lo tenemos que entender desde su contexto, ¿verdad? Todo va por eso en tema del pecado, primero el pecado de origen, el pecado de Israel, y luego el tema de los profetas, que ya les digo, surge junto con la monarquía, y es anuncio y denuncia para la buena administración. Luego ya en el Nuevo Testamento, pues Jesús tiene una relación con los pecadores, porque en este caso ya vemos el abandono de Dios por el pecado, lo ven con Saúl. En cambio aquí hay un cambio, un giro de la manifestación de Dios. Resulta que Dios no reacciona ni se separa contra el pecador, sino que a través de Jesús que se manifiesta, pues sale al encuentro de estas personas. Ahí es donde ustedes van a encontrar todas las reacciones adversas que van a ver con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, todos personas religiosas con esta mentalidad, ¿verdad? Luego el pecado del mundo y el pecado... Perdón, Betsaida, una pregunta. El tema del pecado, ¿cuándo surge? ¿De las religiones antiguas? Fíjate que esta es opinión mía, la que te voy a dar. Yo considero que surge desde el tema del monoteísmo, fíjate. Sí, porque me imagino que antes los babilónicos y todas las culturas que tenían muchos dioses no lo consideraban, ¿verdad? No lo consideraban de esa forma, sino que aquí básicamente lo que vamos a ir viendo es una ofensa
un acto de Ujú. rebelión contra Dios utilizando nuestra libertad. Pero es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Que eso hay que entenderlo y hay que ver bien esa teología, porque entonces la creación, pues si el ser humano tuvo esa rebelión y los ángeles también, o sea, lo visible y lo invisible se han rebelado, ¿verdad? Contra el Creador. Es interesante ver eso del tema del pecado, porque entonces esos espíritus que son los ángeles, que son puros, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó con esos espíritus puros que se rebelaron? ¿Y cuál fue la rebelión según Apocalipsis o según otros libros, verdad? Que es como la envidia, ¿verdad? Yo ya les había hecho ese comentario a la Madre Angélica, que hacía el comentario posiblemente de un apócrifo, porque Betsaida, ¿qué manda? mira, te hizo una pregunta, Pini, y ya no oí la respuesta porque se apagó. Antes del pecado, según las historias sagradas, ¿se conocía en los demás pueblos, en las demás religiones? Pues eso estamos hablando, que posiblemente surge del monoteísmo, fíjate, porque en el politeísmo pues no había eso, era como normal. Acuérdate que los dioses, pues los dioses tenían sentimientos como muy humanos, tenían cóleras, envidias, en toda la mitología, tanto griega como romana, pues no se llamaba pecado, eran condiciones divinas, ¿verdad? Pero fue una opinión mía. No, voy a buscar la monografía y les cuento, porque esto se los dije así como opinión personal que considero que sale del monoteísmo. Sí, lo que pasa es que todo lo que estaba refiriendo en la Biblia de los primeros tiempos y todo fue escrito ya después que estaba el monoteísmo, aunque hace referencia al pasado, ¿verdad? O sea que antes no se consideraba el pecado como se consideró después. Así lo pienso yo también. Claro, porque fíjate que si tú ves a Abraham, por ejemplo, fíjate, hay muchas cosas que hay que entender. Por ejemplo, como ahorita se está leyendo Génesis, por ejemplo, en una homilía dijo el sacerdote, Abraham era un hombre estéril. Abraham no era un hombre estéril. Abraham había tenido el hijo con Agar y tuvo más hijos. El problema, la que era estéril era Sara. Pero ¿qué es lo que hay ahí de fondo? De cuando él le dice a Dios, voy a morir y no tengo hijos. ¿Qué es? Que la esposa, aún aunque tuviera 1000 concubinas, había uno que era la esposa. Entonces, eso forma parte de la cultura. En ese momento nada de esas situaciones se ve en pecado, ¿ves? No hay tema de moral ni no moral, sino que es la cultura, la costumbre. Abraham llevaba ídolos, porque Abraham era pagano antes de descubrir, ¿verdad? Era de Ur de Caldea, formaba parte de la cultura caldea. Entonces, ahí es donde vamos viendo que dentro del monoteísmo se va teniendo una evolución, ¿verdad? Y entonces vamos viendo lo que ellos van considerando y entra esta palabra. Pero voy a buscarla en la monografía a ver qué dice y si le encuentro una interesante se las paso. Ok, Vale. gracias, Betsaida. Sí, es interesante pensarlo así porque, como tú decís, hay que contextuarse en la época y ahí Exacto. cambia porque no es de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso, ¿verdad? Así es, así es. Y entonces, por eso dice, ¿verdad? Dei Verbum dice que cuando leemos la escritura hay que leerla con el espíritu, dice, con que se escribió, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que se va desarrollando ese tema dentro de cómo lo va a presentar una monografía o el estudio de las religiones. Nos quedan 4 minutitos, no sé si tienen dudas, preguntas. Yo creo que yo la mía ya la hice. Tú ya la hiciste, sí, yo voy a buscarles y les mando algo ahí. Bueno, gracias, Sí. Betsaida. Gracias.
Bueno, pues entonces creo que ahí nos quedamos porque nos quedan 4 minutos y ya son las 12 menos 10 casi. Entonces, si ya no tienen dudas, preguntas. Entonces leemos esa monografía que nos mandaste y si tenés otra ahí la leeremos también. Me gustaría, si la logran leer, si les parece, que empecemos la sesión el lunes, si Dios lo permite, comentando qué es lo que ustedes logran de esas monografías, si les parece, si no, si enriquece, si ayuda, si no, que me den sus puntos de vista. Muy bien, me parece buena idea. Está Okay. Bueno, entonces un abrazo, que tengan un bonito día y Gracias. bien. Un día de feriado atípico, ¿verdad? Extraño. Es que ahora muchos días han sido de feriado. Es que yo pregunté porque no estaba Bien, segura, también, porque gracias. muchos están de feriado, pero nosotros Claro. parece que no. Ya hicimos nuestra peregrinación con la China Ya, y ya hicimos nuestra vacacioncita. ya. Sí, Ujú, qué alegre. ¿Y a así dónde es. hicieron la peregrinación? A Esquipulas. Fuimos Ay, con Padre Galo por sus 96 años y dio la misa en la basílica. Vieras qué emocionante. Él hasta se puso a llorar de la emoción, pobrecito. ay, qué bueno. Y después le celebramos el cumpleaños con un almuerzo y ya un grupo se regresó a Guate y otro grupo fuimos a conocer las ruinas de Copán, que también muy interesante, muy lindo el viaje, así que la pasamos recontentas. ¿Y solo un día se fueron o cuántos? No, nos fuimos de martes por la tarde, el miércoles fue el día de Esquipulas, que se regresó un grupo y después el jueves estuvimos en Copán Copán. y nos regresamos. Es decir, el miércoles en la tarde viajamos de Esquipulas a Copán y el jueves vimos las ruinas y todo y en la tarde ya nos regresamos. Vinimos como a las 10 de la noche, pero recontentos. Ah, pues ya Ahí Todos sí. felices Ya y, tuvieron su gran la Sí que al visita pedalazo. bonita, todos vacunados, todos con el antígeno y que Dios nos proteja porque estuvimos felices de vernos. Teníamos casi 2 años de no vernos, Qué desde que alegre. empezó la pandemia del grupo del Padre Galo. Y él Qué estuvo bueno. tan feliz, impecable a sus 96 años, uno no lo puede creer. Gracias a Dios. Ay, Mucho Y su gusto. mente tan brillante, mira, es que no lo puedes creer. Qué bueno, gracias a Dios. Pues me da mucho gusto que hayan disfrutado, que estén bien y ya pues, Gracias. adelantado su feriado, vacaciones y de todo. Y así es que, bueno. Y por eso ahora tranquilas, ¿verdad, China? Así es, Pini. Y lo que Así pasa es. No es se pueden quejar. y lo que pasa es que de todas maneras el feriado es hasta el... No nos podemos quejar. No, Hicimos excursión en plena pandemia. Eso. Bueno, pues entonces un abrazo y que coman rico, buen provecho. Gracias Igual, igualmente. Betsaida. Bye. Que Cuídense. estés bien. Bendiciones. Bye. Muchas Sol. gracias, Bye, Betsaida. Ana Lu. A la orden.